Yo no era supersticioso. No creía en fantasmas ni en esas cosas que contaban en las fondas de carretera mientras uno se echaba unos frijoles con huevo y café de olla. Siempre pensé que los traileros exageraban, que adornaban sus historias para espantar chamacos o para no dormirse en el volante. Eso fue antes del kilómetro 117. Hace unos meses me tocó cubrir una ruta larga desde Saltillo hasta Tuxtla Gutiérrez. Una chinga de las buenas. Iba solo, como casi siempre, con mi tráiler cargado de refacciones industriales. Me gustaba la soledad del camino, el rugido del motor, la música norteña o a veces una buena cumbia y el aroma constante del cigarro. Esa era mi rutina. Eran como las 3 de la mañana cuando crucé San Juan del Río, ya rumbo a la autopista México-Querétaro. Llevaba más de 12 horas manejando, pero no me sentía cansado. Me detuve unos minutos en una gasolinera a echarle diésel y comprarme un café negro, de esos que saben más a tierra que a café. Pero caliente estaba, y eso era suficiente. Una señora con rebozo me vendió un pan dulce. Me dijo: si va pa'l sur, no se detenga en el 117. ¿Qué pasa ahí?, le pregunté medio riéndome. Nomás no se detenga. No le hice mucho caso. Viejas locas hay en todos lados, pensé. Me subí al tráiler, encendí el motor y seguí mi camino. La carretera estaba sola, cubierta de neblina, y solo las luces de mi tráiler rompían la oscuridad como si fueran cuchillas doradas. Entonces empezó. Primero fue un pequeño golpeteo. Tac, 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 como si algo rozara el costado derecho de la caja. Pensé que era una rama, pero cuando revisé los espejos laterales, no vi nada. Luego escuché un murmullo. Era casi imperceptible, pero lo juro por mi madre, alguien hablaba justo detrás de mí. Me volví rápidamente, pero el camarote estaba vacío. Solo estaban mis cobijas, una chamarra colgada y un par de latas de cerveza que había olvidado tirar. Me encogí de hombros y seguí manejando. Pasaron unos 15 minutos. El marcador me dijo que estaba por llegar al kilómetro 117. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. El estéreo del tráiler se apagó. Las luces del tablero parpadearon. Todo se oscureció por un instante. Solo se escuchaba el motor, ronco, como si también estuviera conteniendo el aliento. Sentí un cambio en la temperatura. No como cuando uno prende el clima o abre la ventana. Era algo más denso, más opresivo, como si el aire se volviera más pesado. Me costaba trabajo respirar, y entonces escuché los pasos, claritos, 1, 2, 3 pasos lentos, detrás de mi asiento. No era posible. El tráiler estaba cerrado. Nadie había subido. Mi cuerpo se congeló. No pude moverme. Sentí el sudor bajándome por la espalda. Y luego, de la nada, una respiración, caliente, pegada a mi nuca. No fue aire frío, no fue imaginación. Fue un aliento cálido, áspero, que me erizó cada vello del cuerpo. Me quedé paralizado. Los pasos se acercaron al respaldo de mi asiento. Era como si alguien estuviera justo ahí, a centímetros de mí, pero no podía girar. No quería mirar. Entonces lo escuché. Una voz, ronca, masculina, con un tono que no se parecía a nada que haya escuchado en mi vida. Ya casi llegas. Pegué un volantazo. El tráiler se ladeó, casi pierdo el control. Me orillé como pude, jadeando, temblando. Bajé de inmediato. El aire afuera era helado, pero prefería el frío de la madrugada al calor de esa presencia invisible. Me puse a revisar la caja, las llantas, el camarote, todo. No había nada, nadie. Pero lo peor no había pasado. Al volver a subirme, encontré algo que no estaba antes. En el asiento del copiloto había un sombrero viejo, de ala ancha, sucio, con manchas oscuras como de sangre seca. Lo toqué con la punta de los dedos. Estaba caliente, como si alguien lo acabara de dejar ahí. Lo aventé por la ventana y arranqué como alma que lleva el diablo. Manejé sin parar hasta llegar al siguiente retén, donde un federal me hizo señas para detenerme. Me bajé y le pedí agua. Me vio pálido, temblando. Le conté, a medias, lo que había pasado. No me juzgó.
Me dijo algo que todavía hoy me da vueltas en la cabeza. No es el primero, señor. En ese tramo cada tanto aparece el que llaman el acompañante. Solo se sube a los que manejan solos y de noche. Dicen que fue trailero también, pero no llegó a su destino. Se mató ahí mismo, en el 117, hace como 20 años. Desde entonces busca compañía. ¿Y por qué? ¿Para qué? Dicen que no quiere llegar solo al infierno. No dormí en 2 días, solo comía y manejaba. Nunca dejé que oscureciera otra vez mientras estuviera al volante. Desde entonces no viajo de noche, no solo por miedo, es porque sé que hay cosas que no entendemos, cosas que se arrastran en la oscuridad, esperando un momento de debilidad, un resquicio, una ventanita abierta. A veces, cuando me siento a descansar en una fonda y escucho pasos detrás de mí, ya no me volteo. Me quedo quieto, muy quieto, porque sé que si lo hago, lo voy a volver a ver. Y esta vez, puede que sí quiera que lo acompañe. Siempre creí que los fantasmas eran cosa de películas o de borrachos con la lengua suelta en las fondas de carretera. Ya sabes, esas historias que se cuentan entre taco y taco, cuando el cansancio te hace ver cosas donde no las hay. Pero desde aquella noche, sé que hay cosas que no se pueden explicar. Y aunque he seguido manejando, nunca volví a subir a mi tráiler sin rezar primero. Me llamo Gerardo Álvarez. Soy trailero desde los 19 años. Empecé jalando en rutas cortas, llevando producto de Celaya a León, a San Miguel, y de ahí poco a poco fui agarrando ruta larga. 17 años después, me conocía el país de punta a punta. Mi Kenworth rojo era mi casa, mi compañera, y más de una vez fue mi salvación. Como aquella vez, cuando el Fabián y yo nos metimos por la libre desde Oaxaca hasta Veracruz por no pagar la caseta de Acayucán. Y mejor ni te cuento. A Fabián lo conocí en carretera. Otro camionero, más joven que yo, pero con buena cabeza. Le decían el gato por lo flaco y por la suerte que tenía para salirse de broncas. Nos hicimos compas de ruta y después de un accidente que me dejó una pierna lesionada, le pedí que fuera mi copiloto. Me ayudaba a manejar cuando la cosa se ponía pesada y era buen conversador. Nos acompañábamos en el silencio largo del asfalto y cuando murió se lo llevó en plena ruta. Fue en la México-Puebla, cerca de Río Frío. Íbamos bajando la sierra con un cargamento de alimentos enlatados y un tráiler se nos vino de frente en una curva. Lo último que vi fue a Fabián gritándome «¡Agárrate, güey!», antes de que todo se volviera un revoltijo de metal, humo y dolor. Yo desperté en el hospital de Chalco, con la frente abierta, 2 costillas rotas y la certeza de que Fabián ya no estaba. Lo enterraron en su tierra, en un panteón chiquito de Atlixco. Yo estuve ahí, de pie con muletas, viendo cómo bajaban su ataúd blanco entre flores de cempasúchil que sobraron de Día de Muertos. Dicen que cuando entierras a alguien hay que dejarlo ir, pero a veces el que se va no quiere irse. Volví a trabajar al mes y medio, todavía con dolores, pero con el permiso médico firmado. La empresa me asignó otro tráiler, uno más nuevo, pero no era lo mismo. El asiento del copiloto se sentía demasiado vacío. Hasta que una noche no lo estuvo. Era un martes. Salí de Irapuato con una carga de abarrotes rumbo a Oaxaca. Eran cerca de las 10 cuando pasé por Tehuacán. El cielo estaba negro como tinta y no se veía ni una estrella. Llevaba el radio prendido, en frecuencia abierta, por si algún otro camionero andaba cerca. De pronto se escuchó algo. «Gerardo», una voz rasposa, como si le faltara aire. «Vas a tomar la desviación en la gasolinera vieja, por la libre». Me congelé. La voz era la de Fabián. No lo estaba imaginando. La reconocí como si lo tuviera sentado junto a mí. Pero lo peor fue que no pensé, solo obedecí, como si mi cuerpo supiera que tenía que hacerlo. Tomé la desviación que él dijo, aunque el GPS no marcaba ninguna ruta por ahí. La gasolinera estaba apagada, vieja, cubierta de grafiti. El letrero medio caído decía «Servicio 24 horas», pero todo estaba muerto. Seguí manejando en silencio.
Solo se oía el motor y el crujido de las llantas sobre el asfalto agrietado. Después de unos minutos, volvió a sonar el radio. Más adelante, vas a ver un árbol seco. Métete a la izquierda. Y ahí estaba, un mezquite viejo, torcido como si se hubiera retorcido de dolor. Metí la vuelta con cuidado. El camino era de terracería y levantaba polvo a cada metro. No sabía por qué hacía caso, por qué no daba vuelta en U y regresaba, pero algo dentro de mí me decía que no podía. No todavía. Después de unos 10 minutos, lo vi. Un panteón, solitario, como olvidado. Las tumbas cubiertas de hierba, las cruces de fierro oxidadas, algunas lápidas partidas a la mitad. El letrero de la entrada decía San Miguel del Desierto. Nunca había oído hablar de ese lugar. El radio chisporroteó y lo escuché más claro que nunca. Aquí fue donde me dejaron, carnal. Aquí empezó todo. Apagué el tráiler y me bajé. Las luces seguían encendidas, iluminando la reja del panteón. Caminé sin pensar, como en trance. El aire olía a tierra húmeda y flores podridas. Pasé junto a una tumba abierta, pero no había ataúd, solo un hoyo oscuro. Y entonces vi algo. Una sombra se movía entre las lápidas, alta, delgada, con movimientos torcidos. Sentí que la sangre se me iba de los pies. Retrocedí, pero mis piernas no reaccionaban. La sombra se acercaba. Podía oír su respiración, un jadeo bajo, animal. «¿Fabián?», pregunté sin voz. «¿Eres tú?». La sombra se detuvo, y entonces la escuché. «Ya no soy», dijo la voz entrecortada. «Ya no soy Fabián. Siempre creí que los fantasmas eran cosa de películas o de borrachos con la lengua suelta en las fondas de carretera. Ya sabes, esas historias que se cuentan entre taco y taco, cuando el cansancio te hace ver cosas». Corrí. No sé cómo lo logré, pero corrí de regreso al tráiler. Cerré la puerta y arranqué. El radio seguía encendido, pero solo salía estática. El camino de regreso era distinto. Ya no estaba la gasolinera, ni el árbol seco. Solo un camino recto hasta la carretera principal. Llegué a Oaxaca al amanecer, pálido, temblando. Entregué la carga y pedí descanso indefinido. Los del sindicato pensaron que era estrés postraumático. Nadie me creyó lo del radio, ni lo del cementerio. Pero eso no fue todo. 3 semanas después, me hablaron de la central. Un chofer nuevo, que llevaba mi antigua unidad, juró haber recibido una llamada por radio en plena madrugada. Le dieron una dirección en la Sierra Negra, cerca de un poblado abandonado. El güey fue, no volvió. Encontraron el tráiler sin rastro del conductor. Solo el motor encendido y el radio repitiendo una frase una y otra vez. Aquí empezó todo. Desde entonces, he escuchado de otros traileros que aseguran oír voces por el radio en ciertas zonas del país. Voces que te llaman por tu nombre, que te guían a lugares que no aparecen en el mapa. Y todos esos lugares tienen algo en común. Están cerca de cementerios antiguos, olvidados, donde las tumbas no tienen nombre. Yo sigo manejando, pero ya no uso radio. Y el asiento del copiloto siempre lo llevo vacío, aunque a veces en la madrugada siento que alguien lo ocupa y me mira. No soy hombre de sustos. He visto muertos en carretera, cuerpos aplastados, gritos que se ahogan entre las llamas de un tráiler volteado, y todo eso uno lo aprende a guardar en el estómago. Soy trailero desde que tenía 20 años, siguiendo los pasos de mi jefe, que también se la vivió tragando asfalto hasta que se le reventó una arteria en pleno libramiento de León. Pero lo que me pasó una noche entre San Luis Potosí y Matehuala, hace ya casi 2 años, no lo puedo enterrar, ni aunque quisiera. Desde entonces, cada vez que arranco el camión, siento que me está mirando. Todo empezó un martes, en plena temporada baja. Mi patrón me asignó una ruta sencilla: salir desde la central de abastos de Iztapalapa, llevar frutas y legumbres hasta Monterrey y regresar con costales de harina. No era un trayecto complicado, pero sí largo. Salí por la tarde, con buen tiempo y el tanque lleno. Mi camión,
Un Kenworth rojo del 98, viejo pero confiable, traía los frenos nuevos y las luces bien calibradas. A ese camión le decía la patrona porque era más terca que una suegra, pero nunca me había dejado tirado. La primera parte del camino la hice sin problemas. Pasando Querétaro, puse mi música de los Cadetes de Linares y unos cumbiones para mantenerme despierto. Ya cerca de San Luis, me dio hambre y paré en un puesto que conozco bien, uno que está junto a una gasolinera abandonada. Sirven unas gorditas rellenas de picadillo y chile pasilla que te hacen sudar la frente. Me eché 3, con una coca bien fría. Mientras comía, noté que un señor, ya grande, como de 70 años, se me quedó viendo desde una mesa lejana. Vestía camisa de mezclilla, sombrero y traía los ojos grises como los de un perro viejo. No me quitaba la mirada. «¿Qué, patrón? ¿Se le ofrece algo?», le dije, sin afán de bronca. El viejo solo se me acercó y sin saludar soltó: «¿Ese camión es tuyo?». «Sí, bueno, lo manejo yo». «¿Por qué?». Ese tanque no está limpio». Le hice una mueca, pensando que era de esos locos que abundan por las carreteras. Pero antes de que pudiera responderle, el viejo se fue caminando hacia la gasolinera abandonada y desapareció entre los árboles secos. No le di importancia. Me subí al camión, lo encendí y seguí mi camino. Fue al salir de San Luis cuando empecé a notar algo raro. Primero, un zumbido constante en la radio, como si alguien hablara en un idioma raro, aunque la tenía apagada. Luego, un tufo como a sangre vieja empezó a meterse por las ventilas. Pensé que algo se había muerto en la carretera, quizá un perro atropellado, pero el olor seguía, incluso cuando ya iba a más de 100 kilómetros. Paré a un lado del camino, frente a un desvío sin nombre, y bajé a revisar. Fue ahí cuando lo vi. Un líquido espeso, rojo oscuro, goteaba del tanque de diésel, justo donde termina la válvula de alimentación. Pensé que era una fuga de aceite, pero cuando pasé el dedo por la mancha, sentí que era más denso y olía a cobre, a sangre. Me asusté, lo admito. Fui al compartimiento de herramientas, saqué una linterna y revisé el tanque con cuidado. No tenía ningún golpe, ninguna grieta visible, pero la gota seguía cayendo. Plop, 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 como si sangrara el camión. Regresé a la cabina y encendí el motor. Funcionaba bien, como siempre. Decidí seguir hasta Matehuala, donde podría encontrar un taller. Pero no había avanzado ni 20 minutos cuando las cosas se pusieron feas. Primero, el aire en la cabina se volvió helado, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas. Luego, los faros empezaron a parpadear y vi una figura parada a mitad del camino. Frené de golpe. Era una mujer. Vestía de blanco, con el cabello largo cubriéndole la cara. No se movía. Pensé que era una loca, o quizá alguien que necesitaba ayuda. Bajé del camión con la lámpara, pero cuando le apunté, ya no estaba. Subí de nuevo, confundido, con los pelos del cuello erizados. Y ahí fue cuando la radio, sin que nadie la tocara, se encendió sola. Una voz masculina, profunda, empezó a murmurar en náhuatl. Yo no entiendo ni madres de ese idioma, pero algo en el tono me puso la piel de gallina. Era como una letanía, repetitiva, con un ritmo casi hipnótico. La apagué de un manotazo, pero volvió a prenderse. Del tanque, el goteo se había vuelto un chorrito. El diésel ya no olía a diésel. Era sangre, sangre tibia, fresca, que caía al pavimento con una lentitud macabra. No sabía si estaba alucinando, si alguien me había drogado o si estaba soñando despierto, pero todo se sentía demasiado real. Las luces del tablero empezaron a parpadear, marcando errores que no existían. La aguja del combustible bajaba aunque el tanque estaba lleno. Y entonces lo vi. A través del espejo retrovisor noté algo en el remolque. No podía ser. Lo volví a mirar y ahí estaba, una figura de pie sobre la caja. Era el viejo de la fonda, pero tenía la cara destrozada, colgando de un lado, y de sus ojos salía humo negro. Frené en seco. Bajé, tomé una cruceta y me fui hacia la caja como loco. No había nadie, solo la mancha creciente de sangre que se acumulaba bajo el tanque
extendiéndose por la carretera como si el camión sangrara de verdad. Y entonces lo sentí. No un susto, no un brinco, sino una presencia. Alguien o algo me estaba viendo desde dentro del tanque. Me arrodillé, con el corazón a mil, y puse la linterna justo en la boquilla del diésel. Por un segundo, juro por lo más sagrado, vi un ojo humano, moviéndose dentro del tanque. Corrí como loco, no sabía a dónde. Me alejé del camión, gritando, tropezando en la oscuridad. Me quedé en la maleza por quién sabe cuánto tiempo, temblando. Cuando me calmé, el camión seguía ahí, con el motor apagado y las luces muertas. Me acerqué de nuevo. La mancha bajo el tanque había desaparecido. No quedaba ni rastro de sangre. La radio estaba en silencio. El motor encendió sin problemas. Pero algo había cambiado. Seguí manejando hasta Monterrey, sin detenerme, sin comer, sin dormir. Entregué la mercancía y pedí vacaciones de inmediato. No le conté a nadie, ni siquiera a mi esposa. Días después, un mecánico de confianza revisó el tanque. Me llamó confundido. «Carnal, ¿qué le echaste a esta madre? El tanque tiene marcas por dentro, como de uñas, y hay algo atorado en el fondo». Sacó una bolsa negra, sellada. Dentro había un rosario cubierto de óxido y un dedo humano, momificado, con una uña larguísima. Quemé ese rosario, cambié de camión, pero nunca volví a sentirme igual. A veces, cuando manejo por las noches, el tanque vuelve a gotear. Solo una gotita, roja, densa. La ignoro, pero sé que está ahí. Y lo peor es que el camión nuevo, con todo y su pintura brillante y sus espejos cromados, ya también empezó a oler a sangre. Nunca me había pasado algo que me obligara a dejar el volante, hasta esa noche en la libre de Tehuacán a Huajuapan. Muchos la conocen como la Ruta de los Caídos, pero para nosotros, los traileros, es simplemente una de tantas carreteras mal iluminadas y llenas de curvas traicioneras. Yo me llamo Vicente Roldán. Llevo más de 20 años manejando tráiler, moviendo mercancía entre Puebla y Oaxaca. Ya vi de todo: asaltos, bloqueos, accidentes con cuerpos regados por el asfalto. Pero lo que me tocó vivir en la Sierra Mixteca esa madrugada, eso no se lo deseo ni al más perro de los demonios. Eran como las 3 de la mañana. Había salido desde Tehuacán con una carga de maíz que iba para Huajuapan. A esa hora, la carretera estaba sola, como si la oscuridad se tragara los pueblos. Todo el trayecto lo hacía con mi compañero fiel. Un termo de café negro, sin azúcar, y música ranchera bajita para no dormirme. Pasando San Sebastián Sinacatepec, empieza el tramo más pesado. Curvas cerradas, cerros que se levantan como murallas a ambos lados, y una niebla tan espesa que ni las luces altas del tráiler la traspasan. Lloviznaba, no mucho, pero lo suficiente para que el asfalto se pusiera resbaloso. Fue justo antes de llegar al paraje conocido como El Aguacatillo, una curva cerrada donde muchos han volcado, que noté algo raro. A la distancia, las luces altas del tráiler empezaron a reflejar sombras extrañas en los árboles. Al principio pensé que era la neblina jugando con mi vista, pero no. Cuando me acerqué, vi claramente unas figuras colgando de las ramas. Eran cuerpos. Colgaban como costales, balanceándose con el viento. Algunos estaban desnudos, otros con ropa rota, como si hubieran sido arrastrados. El reflejo de los faros mostraba sus caras pálidas, inertes, y en una de ellas, juro por mi madre que vi los ojos abiertos, mirándome directamente. Pisando el freno, reduje la velocidad al mínimo, el corazón retumbándome en el pecho. Pasé despacio, como si el camión flotara en cámara lenta. Uno de los cuerpos se meció justo frente al parabrisas. Era un niño, no tendría más de 10 años. Su cara estaba morada, con la lengua afuera y la cabeza girada en un ángulo imposible. Y luego, nada. Pasé la curva y no había nadie. Ni cuerpos, ni cuerdas, ni ramas rotas. Solo los árboles quietos, mojados, como si nunca hubieran cargado a nadie. Pensé que estaba alucinando. Tal vez el cansancio,
tal vez algo en el café, pero apenas me iba recuperando, cuando por el espejo retrovisor vi los cuerpos otra vez. Colgaban detrás de mí, como si esperaran a que me alejara para regresar a su condena. No le dije a nadie. Me limpié la cara, me eché agua de mi botella, me apreté la pierna con la mano libre para sentir que estaba despierto. Seguí manejando, pero desde ese punto ya no era el mismo viaje. Unos 15 kilómetros adelante, la radio comenzó a fallar, solo estática. Luego, entre el ruido, escuché algo más. No era una canción, ni voz de locutor. Era un quejido, largo, húmedo, como si alguien estuviera llorando dentro del estéreo. Apagué la radio, pero el sonido siguió, ahora más fuerte. Provenía de la cabina. Volteé hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba, una mujer, toda mojada, con el cabello pegado a la cara y las uñas rotas. Su piel era tan blanca que casi brillaba. Me miraba fijo, sin parpadear, con los labios entreabiertos y sangre bajándole por la barbilla. «No pares», susurró. Casi me salgo de la carretera. Grité y me arrimé al acotamiento. Me bajé sin pensar, con el motor aún encendido y la puerta abierta. No vi a nadie adentro. Nada, ni señales de que alguien se hubiera subido. Revisé toda la cabina, abrí el cofre, como si eso tuviera sentido. Estaba solo, pero el asiento del copiloto seguía mojado, como si algo o alguien acabara de estar ahí, chorreando agua. Volví al volante temblando. Me faltaba menos de una hora para llegar a Huajuapan, pero cada minuto parecía alargarse como una condena. Lo peor es que, después de eso, el camino empezó a cambiar. Los árboles eran distintos, más altos, más cerrados. No reconocía los parajes, ni siquiera el entronque con San Juan Ixcaquixtla. Y eso me preocupó, porque conozco esa ruta como la palma de mi mano. Más adelante, los faros del tráiler volvieron a reflejar cuerpos. Esta vez colgaban más cerca, casi al ras del camino. Uno de ellos cayó justo frente a mí. Lo atropellé. El golpe me sacudió los brazos, el volante brincó y el tráiler se desvió. Me orillé en cuanto pude, el corazón a punto de salírseme por la boca. Tomé la lámpara que siempre cargaba en la guantera y bajé. Caminé por el asfalto mojado hasta el lugar del impacto. Y no había nada, ni sangre, ni restos, ni marcas. Solo el rumor del viento entre los árboles y una sensación en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Corrí al tráiler, cerré con seguro, puse música de nuevo. Y en el estéreo, entre los acordes de una canción de Javier Solís, una voz infantil se coló. «Ayúdame». Me estremecí. La voz era suave, apenas un susurro, pero venía con una tristeza tan honda que se me clavó en el pecho. Miré al retrovisor, y ahí estaba el niño que vi colgado, sentado en la litera, con las piernas colgando. Los pies le goteaban sangre. «No pares», dijo también. Volté al frente, pisé el acelerador con furia y seguí manejando, ciego de miedo. El último tramo fue como un túnel interminable. No había señales, ni autos, ni pueblos, solo esa negrura densa que parecía tragarse todo. Y entonces lo vi. Un arco de piedra, como los que ponen en los panteones. Pero este estaba en medio de la carretera, con letras talladas que apenas alcancé a leer. «Camino de los que no regresan». No pude frenar. Atravesé el arco y todo se volvió blanco. Desperté en el hospital de Huajuapan. 2 días después, un conductor de autobús me encontró al amanecer, inconsciente dentro del tráiler, que estaba detenido a un lado de la carretera, con el motor apagado y las luces aún encendidas. Me dijeron que no hubo accidentes, ni cuerpos, ni rastros de colisión. Pero cuando revisaron las cámaras del tablero, todo estaba en blanco. Las grabaciones se corrompieron justo antes de que llegara al paraje de El Aguacatillo. Desde esa noche no volví a manejar. Me regresé a Puebla, a la casa de mis padres. A veces me preguntan por qué dejé de ser trailero. Les digo que fue el cansancio, los años, la inseguridad. Pero la verdad es que cada vez que manejo de noche, aun si solo voy al Oxxo, los faros del carro reflejan algo más entre los árboles.
A veces un cuerpo, a veces varios. Y siempre, siempre escucho la misma voz. No pares. Y lo que más me quiebra no es el miedo, es que ya reconozco las caras de los que cuelgan. Algunos fueron compañeros de ruta, otros los vi en la radio del tráiler pidiendo ayuda antes de desaparecer para siempre. Por eso te lo digo, si algún día manejas de noche por la libre de Tehuacán a Guajuapan, no pongas la luz alta, no veas hacia los árboles, y si los ves, no te detengas, nunca te detengas. Me llamo Armando Reyes y llevo más de 15 años manejando tráiler en rutas largas. Me conozco las carreteras de México como las líneas de mi palma, de Nogales a Tapachula, de Tijuana hasta el puerto de Veracruz. Le metí tiempo, sangre y juventud a esta chamba, y aunque no es vida fácil, la ruta me daba lo que ninguna otra cosa: libertad, silencio y esa paz que solo se encuentra en el ronroneo constante del motor a medianoche. Todo comenzó una madrugada de octubre. Salí de un patio de maniobras en Irapuato con destino a Ciudad del Carmen, Campeche. Iba cargado con equipo industrial, nada fuera de lo común. Eran cerca de las 3 cuando agarré la carretera federal a la altura del tramo conocido como la Curva del Diablo, un punto entre Cárdenas y Villahermosa que, si has sido trailero por más de un año, seguro conoces o por lo menos has escuchado historias. Hay muchas leyendas sobre ese tramo, que si una niña que pide aventón, que si se te sube una mujer vestida de blanco y no te deja dormir, que si hay luces que te siguen entre los árboles. Puras cosas que los novatos cuentan para asustar, o eso creía yo. La noche estaba pesada, cerrada, sin luna, ni una sola estrella. El camino parecía tragarse la luz de los faros. A los lados, solo monte espeso y negrura. Había poco tráfico, apenas me crucé con un autobús y un tortón. Fue entonces cuando, sin aviso, vi una figura a la orilla del camino. Un hombre. Me hizo la seña clásica de que le parara, el brazo extendido y la mano apuntando hacia abajo. No suelo detenerme, pero algo, no sabría decir qué, me obligó a frenar. Cuando la figura se acercó, lo reconocí al instante. Era el Chino Velázquez. Jesús el Chino Velázquez. Un trailero veterano, viejo lobo de carretera que conocí hace años en una fonda en Coatzacoalcos. Lo vi por última vez hace unos 7 meses, poco antes de que desapareciera sin dejar rastro en un viaje de Veracruz a Cancún. Ni él ni su unidad fueron encontrados. Solo dejaron su foto en los paraderos y una nota en la terminal de carga: desaparecido. El chino subió sin decir nada, se sentó en el copiloto y me volteó a ver. No traía sus lentes oscuros, pero sus ojos no eran normales. No tenían brillo. Era como si estuvieran hechos de carbón, opacos, muertos. «Ahora te toca manejar por mí», me dijo, con una voz ronca, como de alguien que no ha usado la garganta en mucho tiempo. Me quedé congelado. No me atrevía ni a voltear. Tenía las manos pegadas al volante y el corazón golpeándome el pecho como tambora de banda. «¿Chino?», le dije, con la voz quebrada. Él no respondió. Solo se acomodó el cinturón y miró al frente. La radio, que tenía semanas sin funcionar, empezó a sonar sola. No era música, ni siquiera estática. Era como una transmisión interrumpida. Se escuchaban voces en susurros, rezos maldichos, como letanías deformadas. Pensé en orillarme, bajarme, correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo, una fuerza invisible, me obligara a seguir avanzando. La velocidad subió por sí sola. El pedal se endureció y la dirección se puso pesada, como si las manos del chino me empujaran a seguir manejando, a no detenerme nunca. Pasamos por varios pueblos: Huimanguillo, Teapa, Frontera. Pero todo se veía diferente. Las luces eran tenues, casi sepia, como si el mundo estuviera envuelto en una película vieja. Los anuncios brillaban con nombres deformes, y las personas, si es que eran personas, nos miraban desde las aceras con ojos huecos.
Yo seguía manejando. ¿Qué es esto, Chino? ¿Qué está pasando? Él por fin volteó hacia mí. Su cara estaba descompuesta, llena de tierra seca y sangre coagulada en los labios. Tú vas a seguir la ruta. No puedes salirte. Yo ya no puedo manejar. Ahora te toca a ti. Esa frase me perseguirá hasta que me muera. Pasaron horas, tal vez días. No puedo decir cuánto tiempo estuve conduciendo. No comí, no dormí. Cada vez que intentaba frenar, el volante se trababa. Cada vez que buscaba un lugar para bajarme, los caminos se borraban. El GPS se volvió loco, marcaba ubicaciones imposibles. Kilómetro 117, carretera al olvido. Kilómetro 0, ruta sin regreso. Una noche, porque parecía que siempre era de noche, llegamos a un lugar que no reconocí. Un paraje desolado, sin señalizaciones, sin árboles, sin vida. Solo arena, piedra y una caseta vieja de cobro. Me detuve, sin querer, justo antes de la pluma. El chino se bajó, caminó hacia la caseta y desapareció. Solo entonces pude moverme. Bajé temblando y sentí el cuerpo hecho polvo. El viento era helado, pero olía a carne quemada, a diésel rancio y a miedo. Me acerqué a la caseta y dentro no había nadie. Solo una hoja en una máquina de escribir antigua. Decía: uno más toma el volante, uno menos vuelve. Grité, lloré, golpeé la cabina, me desmayé. Desperté 3 días después, en una clínica de Pemex en Minatitlán. Me dijeron que me encontraron al borde de la carretera, caminando solo, cubierto de tierra, con los ojos en blanco y las uñas arrancadas. Me hicieron estudios. No tenía señales de golpes ni traumas. Solo una deshidratación severa y una fractura en la muñeca derecha, como si hubiera forcejeado con algo muy fuerte. Cuando intenté explicar lo que vi, me miraron con lástima. Me recomendaron terapia. Regresé a casa, pero ya no soy el mismo. No manejo más. Vendo autopartes en un tianguis de Salamanca, trato de llevar una vida normal. Pero todas las noches, sin excepción, escucho esa voz. Ahora te toca manejar por mí. Y cuando voy al baño, a veces encuentro llaves de tráiler en el lavabo. He soñado con el tablero encendido, con la radio sonando sola, con la carretera infinita frente a mí. A veces me despierto con las manos cubiertas de grasa y con una ruta escrita en el reverso de mi mano. Kilómetro 0, carretera al infierno. No sé cuánto tiempo me quede cuerdo. Solo sé que pronto vendrá otro. Se subirá a la cabina y el chino le dirá lo mismo. Llevaba más de 15 años en la carretera. Conocía cada curva de la Libre a Monterrey, cada fondita donde servían café de olla de verdad, no ese agua negra de garrafón con Nescafé. Había nacido en Escobedo, pero el trabajo me llevaba por todo el país. En ese tiempo aprendí a dormir con el motor encendido y a leer el clima por el olor del asfalto. Nunca me había pasado algo fuera de lo normal, hasta esa noche maldita en San Luis Potosí. Era mediados de septiembre y llovía con ganas desde temprano. Tenía que entregar una carga en el Estado de México, una vuelta de rutina que ya conocía de memoria. Salí de un parque industrial en Ramos Arizpe con el remolque vacío, pero con una orden clara: recoger material reciclable en una bodega ubicada en el ejido La Pila, cerca de la carretera 57. No pregunté nada, no era mi estilo. Me mandaban, manejaba, entregaba, cobraba. Llegué a la bodega cerca de las 11 de la noche. No había luz. El lugar estaba en medio de un terreno baldío, rodeado de monte seco y cercas de púas oxidadas. Una camioneta vieja me esperaba. No vi rostros, solo siluetas con impermeables oscuros. Uno de ellos me hizo una seña con la mano para que me acercara en reversa al andén. No hubo palabras. Los hombres comenzaron a cargar el remolque. Los vi arrastrar bolsas negras enormes, como esas donde tiran escombro, pero más rígidas, pesadas. El sonido que hacían al golpear el piso del contenedor no me gustó. No era vidrio, ni metal, ni cartón. Era algo más denso. Uno de los tipos resbaló al subir una bolsa y cayó con ella, rompiéndola de un costado. Lo que vi por apenas un segundo me revolvió el estómago. Un pie.
no uno de maniquí, uno real, pálido, huesudo, con las uñas negras como carbón. Me bajé de inmediato. «¿Qué es esto, cabrones?», grité. El hombre que parecía el jefe se me acercó con calma y sin levantar la voz me dijo: «Tú manejas, ¿no? Eso es lo único que tienes que hacer. Manejamos nosotros los problemas. Si hablas, te callamos. ¿Entendiste?». Me quedé paralizado. Una parte de mí quería soltar un golpe y largarme corriendo, pero algo me detuvo. Quizás fue el brillo metálico que vi en su cintura, o tal vez el hecho de que uno de ellos todavía tenía sangre en la bota. Volví a subir a la cabina. Encendí el motor, sentí el rugido de la máquina bajo mis pies y sin mirar atrás tomé la carretera de nuevo. El trayecto fue largo. Planeaba llegar al Estado de México cerca del mediodía del día siguiente. No podía parar, no con esa carga, pero la carretera empezó a cambiar, no físicamente, sino en el ambiente. Primero, noté que no pasaban otros tráileres, ni una sola luz de frente. Luego, las estaciones de radio empezaron a fallar, solo un zumbido largo y chirriante, como si alguien arrastrara un clavo sobre metal. Cerca de Matehuala, ya casi al amanecer, se me cerró un convoy militar. No uno de esos con una patrulla y 2 soldados, no. Este traía al menos 3 unidades, luces altas y armas apuntando desde que me bajé. «¡Deténgase! ¡Abra el remolque!», gritó un comandante, joven pero con la mirada de alguien que ya había visto demasiado. Me temblaban las manos. «Traigo reciclaje», dije. «No sé qué hay exactamente, me mandaron a cargarlo en una bodega». «Abra el remolque», repitió el comandante. No tenía opción. Caminamos juntos hacia la parte trasera. Uno de los soldados rompió el sello con una cizalla. El portón se abrió con un chirrido largo que me puso la piel erizada. Adentro, el hedor salió como una bofetada de muerte. A pesar del frío de la madrugada, el calor dentro del contenedor había cocido los cuerpos. Cuerpos, decenas, hombres, mujeres, incluso 2 niños. Algunos apenas cubiertos con plásticos, otros desnudos, amontonados como si fueran basura. No pude evitarlo. Vomité junto a la rueda. Los soldados me apuntaron de inmediato. «¿Qué chingados es esto?», gritó uno de ellos. El comandante me jaló por el cuello de la camisa. «¿Quién eres tú? ¿A quién trabajas?». Les conté lo poco que sabía, pero no me creyeron. Me separaron del tráiler, me subieron a una camioneta militar y me llevaron a una base en la periferia de San Luis. Me interrogaron por horas. Nadie daba crédito a mi versión. Dijeron que no había registros de una bodega en ese ejido, que las cámaras de la autopista no mostraban nada cargándose en ese tramo, que yo había salido de Ramos Arizpe con el tráiler vacío y nunca me detuve. Lo más raro fue lo que dijeron después. «No hay cuerpos», me dijo el comandante. Cuando revisamos por segunda vez, el remolque estaba limpio. No había rastro de nada, ni sangre, ni fluidos, ni siquiera olor. Pensé que estaban jugando conmigo, pero cuando me llevaron a ver el contenedor, efectivamente, estaba vacío, como recién lavado. Me dejaron ir a los 3 días. Dijeron que no encontraron evidencia para culparme de nada, pero supe que lo único que los convenció fue que algo más raro estaba pasando. Intenté regresar a la vida normal, pero desde esa noche no puedo dormir más de 3 horas. Me despierto con la sensación de que alguien me observa desde la ventana, aunque viva en un 3er piso. El otro día encontré marcas de dedos en el vidrio, como si alguien con las manos mojadas lo hubiera tocado por dentro. A veces, cuando manejo de noche, escucho golpes desde la caja, 3 golpes lentos, como si alguien o algo todavía estuviera allá atrás esperando que le abran. Consulté a un padre en Querétaro. Me dijo que lo que cargué no eran cuerpos comunes. Eso fue una manda maldita, me dijo. Una procesión de condenados, almas atrapadas entre el mundo y lo que sigue. Y tú fuiste su transportista. Creí que era puro rollo, pero ahora lo sé, porque cada mes, la noche que coincide con la luna llena, alguien toca mi puerta. 3 veces. No abro. Nunca más volveré a manejar de noche. Y aunque he cambiado de ciudad, de número, de nombre, el sonido de esos golpes me encuentra. Siempre.
porque una vez que transportas la muerte, ella no te devuelve las llaves. Desde hace más de 15 años manejo tráiler en rutas largas por todo México. Me ha tocado de todo: asaltos, accidentes, carreteras cerradas, baches del tamaño de una tumba. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví en aquel viaje hacia el norte. Era mediados de noviembre, cuando el frío ya empieza a morder los huesos en la madrugada, sobre todo en las zonas desérticas de Coahuila. Me tocó cubrir un viaje urgente desde la central de abastos de Iztapalapa hasta Ciudad Acuña. El tráiler iba cargado con cajas de papel higiénico, nada fuera de lo común. El cliente pedía entrega express, así que iba solo, sin copiloto, y me aventé directo sin hacer noche. Salí un viernes por la mañana, hice buen tiempo hasta Saltillo, y ahí cargué gasolina y comí unas gorditas de chicharrón prensado. Todo iba bien. El camión respondía sin bronca, y yo ya estaba acostumbrado a esos trayectos solitarios. Tomé la carretera 29, que conecta con Acuña. Es una vía poco transitada, muy recta y desolada, ideal para ir relajado. Eran como las 2 de la mañana cuando decidí apagar el estéreo. La música ya no ayudaba a mantenerme despierto y empecé a concentrarme en el rugido constante del motor. Afuera, el desierto parecía infinito y las luces del tráiler apenas arañaban la oscuridad. Ni un alma, ni un auto, nada. Fue entonces cuando lo empecé a notar. Primero fue un olor, un tufo tenue pero muy particular. Pensé que quizá había pasado sobre algún animal atropellado, algo muerto al borde del camino. No le di importancia. Bajé un poco la ventanilla para que circulara el aire. Pero el olor no solo no se fue. Empezó a intensificarse. Era fétido, denso, como carne cruda dejada al sol. No, peor, como vísceras podridas mezcladas con sangre vieja. Me cubrí la nariz con la manga de la sudadera, pensando que quizá algo se había atorado en la parrilla del tráiler, o que alguna rata muerta se había quedado en el motor. Lo iba a revisar cuando hiciera una parada, y luego comenzaron las moscas. Primero una, después 3. En menos de 5 minutos, decenas de moscas negras salían del tablero, como si hubieran estado escondidas en los ductos del aire acondicionado. Golpeaban contra el parabrisas, zumbaban por todo el habitáculo y algunas se estrellaban contra mi cara. Apreté los frenos y me orillé de inmediato. Me bajé del tráiler, sacudiéndome como si estuviera cubierto de ellas, aunque ya afuera no había ni una sola. El aire nocturno era helado y seco. No había ni rastro de las moscas en el exterior. Abrí el cofre, revisé con la linterna y no encontré nada. Ni bichos, ni cadáveres de animales, ni rastros de aceite quemado. Todo parecía en orden. Volví a subir. La peste seguía ahí, y las moscas también. Aunque ya eran menos, unas cuantas seguían dando vueltas en la cabina, especialmente alrededor del asiento del copiloto, que estaba vacío. Pensé en regresarme, pero ya estaba a menos de 2 horas de llegar, y además, si le contaba esto a alguien, se iban a burlar. Me puse una mascarilla que llevaba en la guantera y seguí adelante, con el ceño fruncido y el estómago revuelto. Fue entonces que lo escuché. Una respiración, lenta, profunda, como si alguien más estuviera en la cabina. Pensé que estaba alucinando, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero no me atreví a voltear. La sentía justo al lado, y de pronto, la voz. Ya falta poco, ¿verdad, compadre? Casi pierdo el control del volante. Volteé de golpe. No había nadie. El asiento seguía vacío, pero el olor a podrido se intensificó como si se hubiera derramado sangre caliente en el piso. Me estaban temblando las manos. Paré otra vez. Me bajé, respirando agitado. Empecé a sentir una opresión en el pecho. La luna estaba llena, y el desierto, iluminado con un tono pálido, parecía observarme. No había señal en el celular, ni una sola luz en el horizonte. Entonces, cuando me volteé hacia la cabina, la vi. Una figura sentada en el asiento del copiloto. Era un hombre, o algo que había sido hombre.
Tenía la piel negra, como carne calcinada, y la cabeza ladeada, como si el cuello se le hubiera roto. Tenía los ojos abiertos, pero eran completamente blancos, inmóviles. Sus labios estaban cosidos con hilo grueso, como si alguien hubiera querido callarlo para siempre. Parpadeé y desapareció. Corrí. No me importó nada. Me subí al tráiler y aceleré. El volante temblaba bajo mis manos, y cada minuto que pasaba, sentía cómo el ambiente dentro de la cabina se volvía más denso, más enfermo. El olor era insoportable, y el zumbido de las moscas no cesaba. No sé cómo llegué, pero cuando vi las primeras luces de Ciudad Acuña, rompí en llanto. Entregué la carga a las 6 de la mañana. No me importó la firma, ni el comprobante. Dejé el tráiler estacionado y tomé un taxi hasta una pensión. Dormí unas horas, o al menos lo intenté. Me desperté empapado en sudor y con un zumbido en el oído que no se iba. Volví por el tráiler por la tarde. Me juré a mí mismo que no iba a conducir de noche. Revisé de nuevo la cabina. Ya no había moscas, tampoco el olor. Todo parecía normal. Regresé a la Ciudad de México manejando solo de día. Durante las noches me detenía en cualquier hotelito barato o en paradores con más camiones. No quería estar solo, no quería que se repitiera, pero algo cambió. Desde aquella noche, cada vez que manejo, empiezo a olerlo otra vez. Primero leve, como carne cocida, luego más fuerte. Y no importa cuántas veces lave la cabina, siempre vuelven las moscas. Un mecánico me dijo que encontró manchas negras bajo el asiento del copiloto, como sangre vieja mezclada con brea. Otro trailero, más viejo, me recomendó ir con una señora en Oaxaca que limpia vehículos malditos. Aún no lo hago, pero lo más extraño es que ya no manejo solo. Aunque no lo vea con claridad, sé que viene conmigo. Siempre toma el asiento del copiloto. A veces, cuando paso por ciertos tramos desérticos, me habla. Falta poco, compadre, ya casi llegamos. Y cuando no le respondo, se ríe. Una risa seca, profunda, como si el viento del desierto se hubiera podrido por dentro. Ya no tengo miedo, o más bien, aprendí a vivir con él. Me dicen que me estoy volviendo loco, que ando paranoico, que si sigo así, voy a terminar estrellado contra algún cerro. Pero hay algo que no pueden entender. Ese hombre, o lo que sea que me acompaña, no está esperando a llegar a ningún lugar. Number, él ya llegó. Soy yo el que va directo hacia donde él salió. Y no me puedo desviar, porque ahora soy parte del camino. No soy hombre de letras, ni mucho menos de fantasías. Me he ganado la vida con las manos al volante y los ojos en la carretera desde que tenía apenas 19. Ya pasé los 45 y me siguen temblando los dedos cada que me acuerdo de lo que me pasó esa madrugada en la Federal 190, cruzando la sierra entre San Pedro Totolapam y el entronque a la 57, justo pasando el famoso kilómetro 66. Me tocó salir del parqueadero en la central de carga de Oaxaca a eso de las 11 de la noche. Cargaba costales de café y maíz para una bodega en Comitán. Yo mismo revisé luces, presión, el tacómetro, la presión de llantas, todo. No dejé ni un foco fundido. Salí solo, como casi siempre, con mi vieja carcacha de tráiler que, aunque tiene más años que algunos mecánicos, nunca me había dejado tirado. La carretera a esa hora va muda. Silencio parejo, solo cortado por los rebotes de las llantas sobre el asfalto y el canto lejano de los grillos. A mí me gusta así. Me concentro mejor, y más si estoy tomando la sierra de madrugada, porque ahí sí cualquier error se paga con el cuerpo. Eran como las 12:20 cuando empecé a notar algo raro. No en el camión, no, en el celular. Una notificación me hizo voltear. No suelo revisar el teléfono mientras manejo, pero esa vez fue distinta porque el número que apareció en la pantalla era el mío. Pensé que era un error, que a lo mejor estaba replicando algún mensaje viejo, pero no. El mensaje decía: no llegarás. Viene por ti. Me encabroné. Lo primero que pensé fue que algún pinche bromista, algún hacker de esos raterillos, se había metido con mi número.
Pero cuando intenté responder, el mensaje se borró solo, así, sin dejar rastro. Seguí manejando, con el ceño fruncido. Me puse música para distraerme, unos corridos viejos de cadetes de Linares. Nada raro. Hasta que 5 minutos después volvió a sonar el celular. Otro mensaje. Mismo número, el mío. Ya se subió. No la mires. Mi garganta se cerró. Volteé el retrovisor interno, que por costumbre siempre traigo ajustado para ver el interior de la cabina, aunque vaya solo, y por un segundo me pareció que alguien estaba sentado en el catre de atrás. Una silueta. No la vi bien. Apenas una sombra más densa que la oscuridad misma. Frené. Ahí, en medio de la nada, paré el tráiler. Me bajé con la linterna, rodeé la caja, abrí la puerta de la cabina y le apunté directo al catre. Nada. Vacío. Subí de nuevo. Cerré con seguro y me quedé mirando la pantalla del teléfono. De pronto, vibró otra vez. Te dije que no la vieras. Ya te vio. Sentí como si alguien me jalara el estómago hacia adentro. Empecé a sudar frío. Nunca había tenido miedo real, de esos que te aflojan las tripas. Esa fue la primera vez. Pensé en regresarme, pero llevaba la entrega para la mañana siguiente y si no cumplía, me descontaban parte del flete. Además, era ridículo. Me negaba a creer que un pinche mensaje iba a hacerme perder el viaje. Arranqué. No pasaron ni 20 minutos cuando empezó a oler raro dentro de la cabina. Era un tufo húmedo, como tierra mojada, pero revuelta con podrido, como cuando destapan una tumba vieja. Encendí el aire acondicionado. Nada. Subí las ventanas. El olor seguía ahí. Miré de reojo el retrovisor otra vez. Nada. Pero sentía una presión en la nuca, como si alguien o algo me estuviera mirando fijo desde atrás. Entonces escuché la primera voz, suave, pero rasposa. Miguel, ya casi llegas. Me salí del carril por un instante y corregí de inmediato. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo rebotar en mis oídos. Pasé el letrero del kilómetro 66 justo cuando el celular volvió a vibrar. Lo agarré con dedos torpes. Frenaste donde no debías. Ella ya huele tu alma. Entonces vi algo a la orilla de la carretera. Una mujer, parada, con un vestido largo, sucio, como mojado, cabello largo, tapándole la cara. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, cuando pasé frente a ella, no se movió, ni un centímetro, como si no tuviera peso, como si no estuviera realmente parada sobre el suelo. No sé por qué hice lo que hice. Tal vez fue puro instinto o locura, pero apagué el estéreo, abrí ligeramente la ventana y lo escuché. Llantos. No eran gritos, no eran lamentos exagerados, eran sollozos suaves, como de alguien que llora bajito para que nadie lo escuche. Y esos sollozos venían de dentro de la cabina. Volteé, despacio, muy despacio, y vi algo que nunca voy a poder olvidar. En el catre, acurrucada como un bulto humano, estaba una figura encogida, envuelta en lo que parecía un rebozo negro. Se movía levemente, como si se meciera al llorar. La piel se me puso helada. Ni siquiera podía gritar, ni rezar, solo podía seguir manejando. Tomé la curva del cerro con manos temblorosas, rogando que todo eso fuera un mal sueño, producto del cansancio o algún pinche taco mal pasado. Pero no, porque justo cuando vi el puente viejo, uno que cruza un riachuelo que lleva años seco, la figura se enderezó. No vi su cara, pero escuché como algo respiraba justo detrás de mí. No era una respiración normal, era como si estuviera aspirando mi olor, como si quisiera olerme por dentro. El celular vibró por última vez. Si no te detienes, se quedará contigo para siempre. Y fue ahí cuando tomé la decisión más estúpida o la más valiente de mi vida. Frené de golpe y abrí la puerta. Me bajé en chinga, dejando el tráiler encendido, y me alejé corriendo hacia la maleza, gritando como loco. Me escondí entre unos matorrales secos, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que me estaba acechando. Desde ahí vi cómo la puerta del copiloto se abrió sola.
como si alguien invisible bajara. Luego escuché pasos sobre la grava, pasos ligeros, y después risa. Una risa que no era de esta tierra, aguda, burlona, con un eco que no correspondía al espacio. No sé cuánto tiempo pasó. La madrugada se hizo eterna, pero cuando volvió el silencio y el celular ya no vibraba, me atreví a salir. Subí al tráiler con el cuerpo entumido y seguí el camino sin detenerme ni una sola vez más. Entregué la mercancía. Llegué a Comitán al amanecer, con la cara desencajada y las manos sudadas. El encargado me preguntó si estaba enfermo. Le dije que sí, que había tenido un sueño raro en la carretera. Nunca le conté la verdad. Desde entonces ya no manejo de noche. No vuelvo a pasar por ese tramo. Cambié de ruta y el celular viejo, el que recibía los mensajes, lo tiré a un barranco camino a Tuxtla. Pero a veces, cuando estoy solo en casa, ya de noche, mi nuevo celular vibra. Y aunque ya no muestra mensajes, siento la presión en la nuca, como si ella nunca se hubiera bajado del todo.